¿Qué tal? ¿Cómo estás hoy? Muy buenas tardes. Pues se nos está yendo septiembre, ya es martes 20 de septiembre, ya pasamos el fin de semana con la fiesta, con las fiestas patrias, y pues aquí estamos muy contentos, muy contentas de estar otra vez con ustedes. Vamos a hablar de un tema muy controversial. Hay gente que dice que es lo máximo y hay otros que le tienen miedito, entonces nos gustaría muchísimo saber tú qué opinas. Vamos a hablar precisamente de swingers. Y en los swingers también tiene que haber ciertas reglas, porque si no la cosa se complica muchísimo. Entonces vamos a hablar de ese tema. Es un tema fuerte, es un tema que no hemos hablado mucho. Creo que muy al principio, hace como un año, hablamos un poquito sobre eso. Pero yo creo que sí es necesario retomarlo. Todas las prácticas sexuales que de repente no son tan convencionales, pues de repente debemos hablar para que se conozcan estas reglas, para que se viva de una manera muy sana, para que no se force a nadie, por ejemplo. Entonces, para esto tenemos a Francisco Cortázar. Maestro, ¿cómo está? Muy bien, muchas gracias. Muchas gracias, no, al contrario, muchas gracias por aceptar la invitación. Y a Samuel Arredondo, ¿cómo está, Samuel? Hola, ¿qué tal? Muy Samuel bien, muchas ya gracias. es casi, ya es amigo del programa. Sí, ¿cierto? claro que sí, me encanta Samuel, venir por acá. A mí me encanta que vengas también y Gracias. seguramente va a estar encantado también el maestro Francisco. Qué bueno que están aquí con nosotros. Le doy las gracias a Jessy Orozco y a Giovanni Navarro, quienes hacen posible la producción de este programa. Y te recuerdo que los teléfonos en cabina son 31 22 11 90 y 36 47 18 83, o nos puedes mandar un WhatsApp al 33 10 19 07 12. Estás en tu programa Más de Uno, el programa de sexualidad de Radio Mujer. Estás en Radio Mujer 1040, el sexto sentido de la radio y tu mejor opción por los contenidos que manejamos. Entonces vamos a empezar ya sobre la marcha. Swingers, ¿qué es eso? A ver, ¿quién quiere empezar? Bueno, yo empiezo. Muy Swingers bien. básicamente es un anglicismo. Traducido Sí. al español diríamos que es el intercambio de parejas. Ok. Los swingers o las gentes que intercambian parejas no son los únicos que intercambian parejas. Hay otros grupos, otros estilos de vida que también lo hacen. Varían las reglas, los propósitos, etcétera. El intercambio de parejas fundamentalmente se basa para una relación sexual con un tercero o incluso hasta con un cuarto. Ok. Digamos que es un hombre y una mujer, ¿no? Parejas heterosexuales. Digamos, el hombre puede prestar o dejar que su mujer vaya con otros hombres y el hombre estar observando, o bien la pareja se mete con otra tercera persona o una cuarta también y tienen los dos o tres relación con la mujer. O puede ser al revés. Es la mujer la que ve o participa en una relación sexual con el marido o el novio y otras mujeres adicionales. Aquí lo que se comparte es la sexualidad, no los sentimientos. No los sentimientos, ok. Es muy importante decir eso, ¿no? Exactamente, porque hay un término más o menos de moda que se llama poliamor. Ok. Los poliamor, por el contrario, pueden manifestar relaciones sentimentales, pero no necesariamente es lo mismo que pasa con los swingers, con los que hacen intercambio de parejas. Ok. En el intercambio de parejas no hay sentimientos, se intercambia sexualidad. Y si hay sentimientos, luego se complica la cosa. Surgen los celos, las rupturas de claro. parejas y demás. Entonces tienen una serie de reglas muy estrictas en muchos de estos clubes y redes de intercambio. Una de ellas es precisamente, por ejemplo, restringir la entrada a personas solteras. Porque temen que pueda haber una involucración sentimental por parte de la otra persona. Claro. Cuando ambos están comprometidos, es más fácil separar los sentimientos de la sexualidad. Claro, porque yo amo a es mi pareja, pero puedo tener sexo con alguien más. Exactamente. Ok. Fíjate que ayer iniciamos un nuevo diplomado y ayer me tocó dar la primera sesión a mí y siempre me gusta empezar con historia, ¿no? Historia de la sexualidad. Me enseñó mucho historia de la sexualidad Juan Carlos Ramírez Meijueiro, que seguramente lo conocen. Y veíamos la época de los griegos, ¿no? En la época de los griegos, sentir celos era, estás enfermo, ¿qué te pasa? Incluso eran corridos de la ciudad. No podía permanecer alguien celoso en Atenas. Y ser celoso se decía patos, como de patos de enfermedad, ¿no? Exactamente. Algo patológico, ¿no? El patos tiene que ver con enfermedad. Y entonces, ahorita me recordé cuando dijiste, puede haber celos. Pues sí,
aquí tiene que haber una relación, es como un club, ¿cierto? Cierto. Es como un club en donde van parejas y pueden intercambiar esposa o esposo, o bueno, no le hacen que estén casados o no, sino intercambiar a la pareja. Pero no puede haber celos, porque en el momento que hay celos, pues se va a complicar. Ahí también sería como en la época de los griegos, quien esté patológico con los celos, pues se tiene que salir. Ya no de la ciudad, pero sí del club. Sí. Sí, ¿qué opinas, Samuel? Sí, pues es una práctica sexual definitivamente que nos muestra pues una transgresión, ¿no? Porque sí. Va rompiendo con todas las normas, con todas las reglas establecidas de cómo vivimos la sexualidad, ¿no? Y cómo se ha construido a través de los años, ¿no? Desde los planteamientos de Michel Foucault, ¿no? Que nos dice cómo este régimen sexual estricto modifica los cuerpos y las vivencias sexuales para seguir ciertas normatividades, ¿no? Así es. Y la práctica sexual de swinger viene a romper con todo esto, ¿no? Viene a transgredir esas normas y esas reglas. Y bueno, lo interesante está aquí que pues está en juego también la sexualidad de las mujeres, ¿no? Sí. Yo vengo desde el análisis de las prácticas sexuales homosexuales entre hombres, y aquí está ese detalle, ¿no? Que en el juego están las mujeres entre todo esto, ¿no? Y ahí también hay una cuestión de género jugada muy interesante entre cómo se están dando las prácticas. Claro, y precisamente esta, la del swingers. Ajá, así es. Ajá, sí, claro. Yo creo que merece este análisis que estamos haciendo, pero nos vamos a ir a un mensajito y enseguida regresamos. No le cambies. Ya estamos de nuevo contigo con este tema controversial, padre, o sea, hay que saber de esto para poder tomar una decisión acerca de estas prácticas sexuales que transgreden los convencionalismos, las normas sociales. Como decía Samuel hace rato, pues Michel Foucault nos ha enseñado mucho sobre este poder que se utiliza dentro de las sociedades para marcar una línea. Y esta línea finalmente tiene que ver con la sexualidad, con las prácticas sexuales de todos nosotros y nosotras. Hay dos instituciones que rigen siempre el cuerpo y lo que se hace con el cuerpo: la Iglesia, cualquiera que sea, y el Estado. Entonces, estas dos conforman, junto con la sociedad, estas normas sociales que establecen, ¿no? Que establecen cómo debemos de ser. Quiero, antes de que se me pase, dar salida a 3 preguntas del día de ayer, que me parece muy interesante. Últimamente he notado que cuando inicia mi ovulación me da la sensación de mal de orín. ¿Es normal? No, no es normal. Ve a checarte, por favor, con una ginecóloga, con un ginecólogo, lo que tú quieras, pero a mí sí me gustaría mucho que te checaras porque no es normal. Mal de orín se refiere, digo, lo voy a interpretar, se refiere a cuando haces pipí y te duele, te arde, quieres seguir orinando pero ya no puedes, entonces pujas. Esto no tiene que ver con la ovulación, tiene que ver con otras cosas, pero no te puedes quedar así. Mari Rodríguez: todavía tengo mi regla, no tengo hijos, me da mucho cólico, por lo cual tomo buscapina. Yo quisiera que ya dejara de reglar. ¿Qué me aconseja? Pues es que es algo de la naturaleza. Tú no puedes decidir cuándo empiezas a arreglar y cuándo dejas de arreglar. Yo creo que ahorita hay unos tratamientos excelentes para los cólicos. Seguramente si visitas a uno de los doctores o doctoras que nos acompañan aquí en los programas, te puede dar algún tratamiento. Si tienes 50 años, ya te falta muy poco para que dejes de arreglar, pero no se vale sufrir. O sea, yo creo que puede haber un tratamiento muy cómodo para ti. Tengo 2 meses que tuve a mi bebé y no tengo ganas de tener sexo con mi pareja. Mira, durante el embarazo todas las hormonas suben muchísimo, muchísimo. Y en el momento del parto bajan las hormonas sexuales. Entonces, tienes apenas 2 meses. Se supone que para que un útero vuelva a estar en su tamaño normal, todo se regularice en tu cuerpo, se necesitan 8 meses. Yo creo que si tú amas a tu pareja, si estás bien con tu bebé, si le dedicas tiempo también a tu cuerpo, pronto va a volver el deseo. Si no, vuélvenos a hablar y te decimos otras cosas. Pero a los 2 meses es más o menos normal que no tengas deseo.
por la lactancia, porque se elimina más progesterona que estrógenos, y los estrógenos están más relacionados que la progesterona con el deseo. Entonces, ten un poquito de paciencia, pero si no, vuélvenos a hablar para decirte más cosas, ¿de acuerdo? Y bueno, vamos a continuar con el tema de swingers. ¿Cuáles son las reglas entonces? Vamos hablando de las reglas. Ya vimos una súper importante. Así es. Que no mezclar el sentimiento. Exactamente. Ni los celos. Bueno, hay 3 reglas básicas que se mueven en el movimiento swinger, que es fundamentalmente el respeto, no es no. Es decir, se trata de adultos fundamentalmente. Sí, claro. Y en ellos está mucho la regla de que hay que respetar el sentimiento del otro, el deseo del otro. Si yo me acercara a una mujer dentro de esta práctica y ella me dijera no, tengo que respetarla. No puedo preguntarle por qué no quiere, Claro, etcétera. claro. Si yo insistiera, me expulsarían del lugar, invariablemente. Y esa es una regla fundamental, tanto para hombres como para mujeres. No es no. Y ese es el respeto. La segunda regla sería la higiene. Ok. La higiene tanto a nivel de limpieza corporal, como digamos que cierto tipo de higiene en el sentido sexual. Es decir, cuando se tienen relaciones sexuales en el movimiento swinger es imperativo usar condón. Condón siempre. Invariablemente siempre. Y una sola vez. Y se tira, se elimina, etcétera. Por lo mismo, porque como hay intercambio de fluidos y demás, entonces se evita y se cuida a uno y los demás de que uno pueda haber una transmisión, transmisión de sexual. infección. Exactamente. Ajá. Y en tercer lugar, que es otra regla, es la discreción. Son grupos muy pequeños, muy cerrados, muy discretos por lo mismo, entonces esta es una regla de oro. No suelen hablar acerca de su estilo de vida, se mueven con mucha discreción, procuran no llamar la atención y por lo mismo tienen una serie de reglas de funcionamiento muy específicas. Por ejemplo, hay 2 grandes tipos de clubs o de redes, por decirlo. Una que es el club comercial, donde se venden bebidas, puede haber variedad, meseros, etcétera. Son locales establecidos. Y el segundo tipo es más bien una red, donde no tienen un lugar establecido, pero tienen conocimiento de otras personas que tienen el mismo estilo de vida y se organizan en fiestas privadas, en casas de algunos de ellos, o rentan algún lugar que puedan rentar con comodidad, un café, un bar, etcétera. Entonces, por lo mismo, esa discreción les hace que no se anuncien, que la venta de bebidas sea discreta, no se emborracha. La gente no busca emborracharse, se ve muy mal que se emborrachen, por lo mismo de la discreción, de la higiene, etcétera. Entonces, todo este tipo de reglas son muy importantes. Cuando uno vea a las personas swingers, lo notan la apariencia esta de cuidado, este esmero personal, la discreción, no hacen aspavientos, no gritan, todo es tranquilo, mucho comunicación no verbal, comunicarse con la mirada, etcétera. Claro, es súper importante. Qué bueno que tengan estas reglas. ¿Qué más, Samuel? Pues funcionan como una comunidad, ¿no? Se protegen ahora sí que entre ellos de ese entorno hostil que gira dentro de la sexualidad, ¿no? En la sociedad. Y bueno, tienen estas reglas y normas precisamente para eso, ¿no? Para brindarse esa protección entre ellas y ellos mismos, que bueno, a final de cuentas, pues como en todo espacio, ¿no? Y como en toda subcultura, se crean códigos, normas, para poder tener una convivencia, ¿no? Social, y precisamente ese estilo de vida que están creando es pues totalmente una subcultura, ¿no? Claro, sí, definitivamente. Cuando hay algunas prácticas que están localizadas en un grupo de personas, es cuando hablamos de una subcultura, ¿no? Todos están de acuerdo, todos son adultos, todos y todas, y además no hay ningún daño porque pues el acuerdo está presente, ¿no? Exactamente. Y además con estos códigos de comportamiento, ¿no? Ajá, para el cuidado. Pues, qué interesante, ¿no? Fíjate que hablando de eso, de estas reglas que tienen, de no es no y todo lo demás, y las formas en cómo se ponen de acuerdo, estaba leyendo algunos textos al respecto y notaba que, por ejemplo, en Europa y en América Latina, que tenemos mucho más contacto personal, cuando hay una práctica, el hombre o la mujer puede tener
la insinuación, puedes tirar la insinuación a la otra persona tocándola o acariciándola levemente. Si este contacto no es rechazado, hay un acuerdo implícito de que se permite entonces pasar a la siguiente etapa. Sí. En cambio, en Norteamérica está prohibido tocar a las personas no se pueden tocar. Entonces tienen que conversar o hacer un ejercicio de juego de miradas para ponerse de acuerdo, pero no se pueden tocar. Pero no se tocan. Fíjate qué interesante, ¿no? Claro, en América Latina somos mucho más cálidos, mucho más tocones en todo el tiempo, ¿no? Siempre. Y en Europa, pues seguramente esos ya trascendieron. Ajá, sin embargo en Estados Unidos no, en Estados Unidos todavía se conserva mucho las distancias, ¿no? Los horarios, como, sí, muchas cosas que no estamos acostumbrados los latinos. No, para nada. Había un doctor muy importante que cuando él se subía al elevador en el hospital nadie más podía subirse, porque entonces generaban demasiada cercanía y él decía que lo podían contaminar. Entonces él solito tenía que subir y bajar en el elevador, imagínate. Qué complicado. Ajá. Sí. Diferencias culturales. Diferencias culturales pues muy, muy fuertes, ¿no? Muy severas, porque pues estamos así de vecinos, pero no se parece para nada. Exacto. Bueno, y también hablando ya de otras diferencias, pues tanto en los Estados Unidos como en Europa son movimientos muy organizados y relativamente amplios y bien aceptados por la sociedad. O sea, la gente te deja vivir tu estilo de vida, etcétera. Tienen revistas para comunicarse, sitios de internet, etcétera. Y en América Latina, por lo mismo del conservadurismo que hay en torno al cuerpo, las prácticas sexuales, son movimientos mucho más discretos, más clandestinos prácticamente, se habla muy poco de ellos, aunque también hay, digamos que la Suiza de México sería la Ciudad de México, donde en el centro de la Ciudad de México hay una buena cantidad de lugares para el intercambio de parejas. ¿Qué tal? Nos vamos a ir a otro cortecito, no dejes de llamarnos. ¿Qué te está pareciendo el programa, tú que me estás escuchando al otro lado del micrófono? Nos gustaría mucho saber qué opinas sobre este tema, los swingers. Nos vamos a un cortecito y enseguida regresamos. La ruleta del sexo. Adicciones. Científicos de la Universidad de California encontraron que la conducta sexual excesiva se debe más a la necesidad de liberar estrés o un trastorno compulsivo que al deseo de obtener placer. Así debe ser. Ya estamos de nuevo contigo platicando muchas cosas respecto a la sexualidad que tienen que ver también con esta educación que estamos dando a nuestros hijos e hijas. Es importante hablar de sexualidad desde las edades más tempranas, desde que empiezan los niños y las niñas decía Susan Peek, una de mis maestras favoritas, desde la cuna tienes que hablar de educación sexual, porque la educación sexual empodera, te permite tomar decisiones sin que nadie te force, ¿no? Que tu voluntad se refuerce, que tú seas responsable de tu cuerpo y de tus prácticas sexuales, que nadie te abuse. O sea, eso es importante para los niños. El abuso sexual infantil está tremendo porque los niños no saben defenderse de un acercamiento sexual. Bueno, pero vamos a nuestro tema, que es los swingers. ¿De qué más podríamos hablar para que entonces la gente tome decisiones acertadas? Porque yo creo que de repente cuando hablamos de un tema como este, se despiertan muchas curiosidades. No, yo estoy de acuerdo que no nos estén hablando mucho porque seguramente están muy atentos escuchándonos, pero se despiertan muchas curiosidades. Entonces, ¿qué hacer con esa curiosidad? Si no estás seguro, si es nada más por ir a ver cómo se suceden las cosas, no vayas, ¿no? Esa sería la recomendación. Pero sí se despierta un poco el morbo, mucho la curiosidad. Y entonces, ¿cómo puede ser que alguien intercambie su pareja y que no sé qué? Y entonces, muchas suspicacias, ¿no? Entonces, ¿qué les recomendarías también?
Ajá. Bueno, a final de cuentas hay que recordar que en esto tiene que ver mucho la fantasía, los deseos claro. que las personas tienen. Hay que recordar que en muchas ocasiones, por lo menos en la plática o en la glosa popular, se habla mucho de que el hombre sueña mucho con tener un trío con su pareja y otra mujer adicional. Y que se convence a la amiga, de la esposa, de la novia, etcétera. Como que el hombre es el depositario del deseo y la mujer la que cumple la fantasía del hombre. Pero también puede suceder al revés, la mujer que tiene ganas de experimentar con un hombre distinto a su pareja o con más de un hombre a la vez, que también se vale, por supuesto. Claro. Al final de cuentas, las fantasías nos permiten en muchas ocasiones tener relaciones placenteras con nuestra pareja. Y cuando se puede realizar una fantasía, pues, que bueno, siempre y cuando sea con información, con higiene, etcétera, para que precisamente no llegue a haber abusos, violaciones y otros tipos de problemas como enfermedades de transmisión sexual y demás. Y por supuesto, tener esta información es fundamental. Entonces, este tipo de programas, por ejemplo el de hoy, siempre ayudan para orientar a la gente para que tome la decisión si lo desea o para que no la acepte, si así lo desea también, por supuesto. Entonces yo creo que hay que poner en perspectiva ese tipo de asuntos. Por primero, el deseo. Ahora, si alguien desea practicarlo, no va a ser tan sencillo porque, repito, son lugares relativamente clandestinos, cerrados, no tan de fácil apertura, acceso y demás. Pero no son imposibles, por supuesto. Preguntando, se llega a Roma, por decirlo en pocas palabras. Hay sitios de internet donde les pueden ofrecer información, básicamente de tipo periodístico, algunos artículos académicos y demás. Y lugares que se anuncian abiertamente como swinger, establecimientos, bares, etcétera. Repito que como son muy discretos, no es fácil encontrarlos. Pero en la Ciudad de México decías que sí. En la Ciudad de México es mucho más fácil, por supuesto, que también la gente es mucho más abierta. Claro. En Guadalajara, en algunas revistas que hay, que se imprimen generalmente como suplementos de entretenimiento los fines de semana, los viernes generalmente, en algunos de ellos es posible encontrar algunas sugerencias para ese tipo de lugares, no siempre, a veces. Entonces pueden ir buscando también por ahí si lo desean. Y hay que repetir, son lugares que funcionan generalmente cuando son lugares públicos, es decir, hay que pagar una cuota. El precio es diferenciado. Por ejemplo, a las que son parejas, a las personas que llegan en pareja, les van a cobrar, voy a inventar una cifra, 50 pesos por la entrada. Pero si llega un soltero, le van a cobrar 300 pesos. Para evitar desalentar que vayan gente y que haya descompensación entre hombres, mujeres, o entre solteros y casados, o parejas establecidas. Por lo mismo de que son círculos relativamente cerrados. Y en esos lugares donde se vende alcohol, la gente no se mete contigo si estás alcoholizado. Por lo mismo, para evitar... Es parte de la higiene. Exactamente. Entonces, que siempre seas cuidadoso, que te conduzcas con corrección, etcétera. Entonces, no son lugares de depravación, por decirlo en pocas palabras. Tienen códigos muy estrictos, la gente sabe comportarse y son adultos. Entonces, hay acuerdo entre ellos para llevar a cabo su práctica. Eso es una subcultura. Samuel, ¿por qué buscamos la transgresión? Sí, bueno, pues la sexualidad, todos tenemos deseo sexual, ¿no? Absolutamente todos guiamos por este deseo sexual, ¿no? Lamentablemente este deseo sexual está reprimido, ¿no? Estamos oprimidos con nuestros cuerpos, con las sensaciones de nuestros cuerpos, porque nos rige todo un sistema heterosexual basado en la procreación, ¿no? En esta monogamia, que la sexualidad solo debe de ser destinada a la procreación, ¿no? Todo lo que está fuera de la procreación está visto como enfermo, como dañino o como pecaminoso, ¿no? Pero el deseo sexual ahí está. O sea, no te lo vas a retirar con eso, ¿no? Y por eso viene mucho acá en México esta parte de la doble moral, ¿no? De una cosa es lo que hago en la práctica y otra es lo que digo, ¿no? Entonces, buscamos esa transgresión para, pues, poder romper y deshacer esas normas, para poder vivirnos realmente como sentimos la sexualidad, ¿no? Y por eso surgen, pues, todas estas prácticas, ¿no? Y que pues, están en el silencio ahorita.
lo estamos comprobando, Claro. no nos están escribiendo y nos están Ajá. escuchando, ¿no? Segurito que sí nos Segurito están que escuchando. nos están escuchando y el Así es. silencio que Ajá. tienen estas prácticas sexuales pues tiene que ver con eso, ¿no? Con Ujú. esconderte, con protegerte porque el entorno es hostil, ¿no? Te van a Claro, juzgar. Si claro. tú sales a decir que tienes este tipo de prácticas, te van a juzgar, ¿no? Y no deja de ser transgresor el que tú acudas a este lugar y digas, pues Ujú. voy a romper con esa regla y con esa norma, ¿no? Ujú. De opresión. A veces es necesario, ¿no? A veces es necesario por la propia salud mental. Como tú decías, es una opresión que ha durado muchos siglos y que pues continúa de una manera muy fuerte, sobre todo en algunas ciudades como Guadalajara, Puebla, no sé, muchas otras, no en la Ciudad de México, que es Guanajuato definitivamente es. Guanajuato, que es otra cosa, ¿no? La Ciudad de México es una metrópoli donde puede haber de todo, donde nadie se asusta de nada, donde Exacto. se ha trascendido todas estas cosas. Pero ellos nos dicen provincia, ¿no? A veces nos da coraje que nos digan provincia porque una ciudad Sí. tan grande como Guadalajara, pero la verdad es que sigue siendo esta parte muy represiva, ¿no? Exactamente. Conservadora. Muy conservadora, donde se dan estas como encuentros sociales distintos, ¿no? En donde hay mucha gente que quiere un status quo. Ujú. Ajá, y bueno, pues eso también genera que se transgreda, que se busque este brinco, esta libertad que se quiere tener de repente para buscar otras maneras de vivir mi propia sexualidad. Porque como bien decía Samuel, pues todas y todos tenemos un cuerpo sexuado desde que nacemos hasta que morimos, no tenemos estro, no somos como, a lo mejor alguna vez lo tuvimos, pero en este momento no. Entonces los seres humanos pueden tener relaciones sexuales cuando quieran, donde quieran, como puedan, como quieran, o sea, de mil Sí, maneras y todo el tiempo. Sí, un punto que Entonces, mencionaban interesante, pues es la educación sexual, la educación. ¿no? O sea, si tuviéramos una verdadera educación sexual efectiva, todo este tipo de prácticas las llevaríamos con responsabilidad, pero Claro. también como invisibilizamos y tapamos la sexualidad y hay marchas en contra de que cero educación sexual, pues luego vienen prácticas de riesgo, ¿no? Sí, claro. Prácticas muy fuertes de riesgo, embarazos a temprana edad y una cuestión de problemáticas sociales, pues ya muy fuertes, ¿no? Claro. Sí. Ayer veíamos esta parte del abuso, es una de ellas, los embarazos adolescentes, como dices, y bueno, la desinformación sobre sexualidad es muy alta en nuestros niños, niñas y adolescentes. Nos vamos a ir a un pequeño corte y enseguida regresamos. Ya estamos de nuevo contigo y estoy muy contenta porque ya están llegando los mensajes. Qué bueno que te animas a hablarnos. El primero dice que nunca había escuchado este tema y que como es la primera vez está muy atenta. Dice, estamos muy atentos. Entonces son varios los que están escuchándolos. Muchísimas gracias por su atención. Y el segundo mensajito dice... Hola, excelente tema. Mira, soy casada, tengo 49 años, tenía una vida sexual muy rutinaria y yo le propuse a mi esposo compartir posiciones y cumplir muchas fantasías con él. Y gracias que sí me comprendió. Primero me juzgó y como que queriendo y como con miedo, y ya llevamos un año con relaciones muy placenteras. Mi meta es trabajar por mi orgasmo y lo logro y me encanta. Sería un placer sentir el placer y me enamoré de mi esposo. Es una sensación de libertad en mi interior. Gracias por ustedes, por el programa. Con ustedes aprendo mucho. Muchas gracias. Pues gracias a ti que nos escuchas, que nos haces el favor de estar comunicándote con nosotras, con nosotros, porque sí, estos mensajitos me parece maravilloso, son frecuentes, déjenme presumirles, de temas que hemos trabajado aquí, que hemos manejado y que de repente la gente pues empieza a vivir una sexualidad distinta, ¿no? Mucho más feliz, eso me complace muchísimo. Martín nos dice, soy su fan número 1, gracias por estos programas y por estos temas que nos enseñan mucho. ¿Qué hubo?
Qué bueno, qué bueno. Ojalá y nos sigan llegando algunos otros mensajitos. Pues vamos a hablar un poquito de la historia, de cómo surgen estos grupos, ¿no? Ya veíamos el trasfondo, pues subjetivo, con lo que nos decía Samuel antes de irnos al corte, de por qué se transgrede, pero un poquito de historia que nos platiques. Muy rápidamente, empieza, sus bases están con el movimiento hippie, Ajá. quienes proponían el amor libre, por ejemplo. Entonces ellos no querían establecer el matrimonio como parte de su identidad. Entonces este mismo intercambio de parejas, múltiples parejas, etcétera, fue algo que fueron heredando a otras generaciones y ellos mismos a medida que fueron adultos, y en la década de los 70s, hacia mediados de la década de los 70s, es cuando empieza a surgir el movimiento swinger ya con las características como lo conocemos. Ajá. Donde, como hemos dicho, no mezclan los sentimientos, los separan de la sexualidad. Entonces lo que ejercen de la sexualidad y los sentimientos se los guardan para ellos, como parejas. Como parejas. Entonces esta es la característica de la historia principal que tenemos de los swingers muy rápidamente. Y como hemos dicho, más en Europa, en los Estados Unidos, que son más liberales, en la sexualidad está el movimiento más grande y mejor organizado, de múltiples maneras. Incluso en Europa, en el verano de cada año, hay un pequeño pueblo de Francia al sur, donde suele haber una convención internacional de swingers. ¡Órale! ¡Qué donde padre! Es una pequeña ciudad balnearia, no es muy turística, es más para entendidos, digamos, donde hay una serie de como de 8 balnearios o clubes cerrados, donde incluso llegan a ver durante este periodo de vacaciones, que es julio y agosto, hasta 30,000 personas. ¡Wow! Y todos se mueven con muchísima discreción, pero son muy organizados. Entonces es internacional ese encuentro. Y como hemos dicho en México en los últimos años, a partir del 95 aproximadamente, es cuando el movimiento se empieza a presentar, y más en la Ciudad de México y en otras ciudades del interior del país. Ok, muy bien. Y otra cosa que quisiera tocar es muy rápidamente las diferencias y semejanzas que hay con otros movimientos, donde también la sexualidad está muy presente. La primera sería lo que ya hablamos del poliamor, donde los poliamorosos, además de la sexualidad, también mezclan los sentimientos. La premisa del poliamor es que se pueden enamorar de más de una persona al mismo tiempo. Los swingers no. Ellos ejercer su sexualidad sí. Sentimientos no, están separados. El segundo grupo serían los que practican el bondage y el sadomasoquismo. Claro. Que ahí lo fundamental en la práctica de la sexualidad es la sexualidad extrema, donde se mezcla el castigo, el dolor, etcétera. La sumisión. La sumisión, donde hay latigazos, nalgadas, etcétera. Que no se presenta casi en los swingers. Puede haber algunas preferencias individuales, pero no es una característica del movimiento. Otro es el matrimonio abierto. El matrimonio abierto es muy próximo en el sentido de que un matrimonio puede decidir que él o ella tengan otra relación. Digamos que es como el estereotipo muy francés, de que él o ella pueden tener su amante, pero siguen en el matrimonio. Y el otro no es celoso al respecto. Claro. Digamos que es muy parecido el matrimonio abierto con el movimiento swinger. Hay una película, permíteme que te interrumpa, que se llama todos los días a las 5, algo así. Exactamente, que sucede en Nueva York. Está padrísima, pero con unos franceses. Ella es francesa, él es un escritor norteamericano. Él es norteamericano. Todos los días a las 5, algo así se llama, y es precisamente de este matrimonio abierto. Cuando él conoce al amante de su mujer, le dice, muchas gracias, y lo felicita, y le dice, has venido a nuestra vida a mejorarla, y no sé qué, no sé cuánto, ¿no? El esposo, así como muy complacido de conocer que su mujer tiene un amante de 5 a 6, ¿no? Exacto. O sea, sí, imagínate qué padre. Está hermosa la película, de verdad. El otro movimiento es lo que se conoce como la poliandria y la poligamia, que es básicamente una figura civil, de derecho civil, donde en ciertos grupos o en ciertas culturas se permite que una pareja, un miembro de la pareja tenga varias parejas legales. Digamos que el caso más famoso es el de los mormones en Utah, en los Estados Unidos, donde se permite la poligamia, que el hombre tenga varias esposas. Y obviamente al estar casados se permiten las relaciones sexuales con varias de ellas, por supuesto. Se van tornando y demás. Sin embargo, el movimiento swinger no es un derecho legal, es solamente una preferencia sexual. Claro.
El otro sería el sexo grupal o las orgías, como también las conocemos, que en el movimiento swinger no es lo que se presenta generalmente. Es, digamos, algo intermedio, más bien. Puede ser entre dos personas que se acaban de conocer y que están de acuerdo en el intercambio, o puede ser incluso con más de una persona, pero no es la regla realmente buscar sexo grupal. Claro. Y por último tenemos lo que la promiscuidad, que no es un movimiento, sino más bien una categoría más bien de tipo moral, donde juzgamos que alguien es promiscuo porque tiene sexualidad con más de una persona. Con más de una persona, exacto. Sí, muy bien, pues rápidamente voy a leer 2 mensajitos que acaban de llegar. Creo que los swingers es un tipo de cultura que no se puede dar porque nosotras, hablando como mujeres, involucramos mucho los sentimientos y siempre queremos ser la primera. Pues sí, estamos muy acostumbradas a eso. Y otra persona más que nos dice, existe una manera de ver la sexualidad más elevada de como usted lo ve, sexóloga. Pues sí, tal vez. Y hemos hablado de muchísimos temas y también de este tema swingers, porque se requiere saber de esto también, porque allá afuera existe. Claro. Samuel, pues también nos querías invitar a tu blog. Sí, así es. Igual y te escribo ahí. Ah, por supuesto. Claro. Bienvenida. Ajá. Sí, este blog lo encuentran en Google, lo pueden buscar como Transgrede Sexual. Ajá. Y bueno, ahí hemos estado publicando, tanto yo como amigos, académicos, artículos, incluso también poesía. Igual no tiene como un régimen sobre qué tipo de publicaciones seguir. Lo que sí es que son temas transgresores en cuestiones de la sexualidad. Y la finalidad de ese blog es romper tabúes. Okay. Escribir al respecto de todas estas prácticas sexuales que están ahí, ¿no? Están allá afuera y se viven cada fin de semana, todas las semanas. Así es. Entonces, es romper tabúes para precisamente generar una sexualidad libre, ¿no? Plena e informada. Todo tiene ese sustento científico para informar, ¿no? Entonces, la invitación se las quiero hacer a todas las y los radioescuchas, para si por ahí tienen algún escrito, poesía que tenga que ver con la sexualidad, algún artículo, conocen de alguien, pues que lo inviten, ¿no? Y me pueden contactar y publicar ahí en este blog. Nos metemos a Google y luego ya en Google escribimos Transgrede Sexual. Ajá, y ya Transgrede Sexual. La primerita. Órale. Pues sí, hay que meternos, hay que leer lo que otros están escribiendo, hay que mandar nuestros escritos. A mí me gusta mucho escribir, no tengo mucho tiempo, pero seguramente te voy a estar mandando por ahí alguna cosa, Samuel. Perfecto. Muchísimas gracias por haber aceptado la invitación. Yo creo que fue un tema, claro, es controversial, digo, hay una persona que no está muy de acuerdo con eso. Exactamente. Cuando hablamos de temas controversiales, lo que buscamos es dar a conocer que estas cosas existen y cómo se pueden dar de una mejor manera. Nadie obliga a nadie, hay reglas que cumplir, hay una higiene especial y hay que seguir esto para poder tener de mejor manera nuestra vida sexual. Muchísimas gracias también, maestro. Al contrario. Y muchísimas gracias a ti que me estuviste escuchando del otro lado del micrófono. Que tengas una excelente noche. Nos escuchamos mañana en punto de las 7. Hasta luego.